Hey amigos, saludos para todos, bienvenidos a un nuevo video de entretenimiento viral. Toda la información más importante del momento acá. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que siempre estén enterados de estas noticias más importantes del momento. El chavismo y la oposición establecen una mesa permanente para superar la crisis. En Caracas, el gobierno y la oposición de Venezuela acordaron hoy establecer una mesa de trabajo permanente para intentar resolver la crisis política. Sin perspectivas por ahora a una nueva elección presidencial, el objetivo al que apuntan los adversarios de Nicolás Maduro. Los delegados presidenciales y del líder opositor Juan Guaidó culminaron así 3 días de diálogos en Barbados, bajo la mediación de Noruega, que auspicia una solución negociada desde mediados de mayo. Como parte de este proceso, se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco posibilidades que ofrece la Constitución, señaló el ministro noruego de Asuntos Exteriores en un comunicado. Está previsto que las partes realicen consultas para poder avanzar en la negociación, añadió el texto, sin detallar fechas de nuevos encuentros. El gobierno europeo les pidió a oficialistas y opositores tomar la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso, aunque Maduro adelantó que se discuten 6 puntos, no los detalló y el hermetismo domina. Su principal negociador y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, calificó la cita de Barbados como un exitoso intercambio, al anunciar su conclusión la noche del miércoles. Por su parte, el representante de Guaidó, Stalin González, afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan respuesta y resultados y anunció que la delegación opositora hará consultas para avanzar y poner fin al sufrimiento. Creo que la negociación va bien para el gobierno porque quizá el tema electoral no sea prioridad, comentó la agencia el politólogo Ricardo Zucker. Guaidó es enfático en que el diálogo debe conducir a la salida de Maduro para establecer un gobierno de transición y convocar a nuevos comicios, pues considera que la reelección del gobernante socialista en 2018 fue fraudulenta. Pero mientras finalizaba la cita en la isla caribeña, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó que el gobierno esté discutiendo con la oposición una salida electoral. Para su fórmula original, Guaidó necesitaba tener la fuerza y no la tuvo. No sé qué fuerza puede tener el interinato. Debería haber pedido sus elecciones desde el principio. Si no lo pudo hacer en enero, no creo que lo logre ahora, apuntó Sucre. Las partes iniciaron los acercamientos tras fracasar una rebelión militar contra Maduro, liderada por Guaidó, quien adujo un vacío de poder en enero para autoproclamarse presidente en su condición de líder del parlamento. Maduro, que pese a la grave crisis económica ha logrado mantenerse en el poder con apoyo de las Fuerzas Armadas, se declara optimista frente al diálogo y descarta abandonar el poder. Durante su mandato iniciado en 2013, el país con las mayores reservas petroleras cayó en la peor crisis económica de su historia moderna, lo que ha empujado a 4 millones de venezolanos a migrar desde 2015, según la ONU. Nadie puede garantizar que las negociaciones serán exitosas. El camino es enredado, tortuoso y peligroso. Lo que está claro es que la otra vía de salida radical, sin estructura, ni organización, ni armas, ni relación apoyo militar, ni intervención, es claramente imposible, opinó el analista Luis Vicente León. Al coro de quienes piden la salida de Maduro como un primer paso para solucionar el conflicto, se sumó hoy la Iglesia Católica. Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente, señaló la conferencia episcopal en una declaración leída al inicio de una asamblea ordinaria. Mientras Estados Unidos, principal apoyo diplomático de Guaidó, que no descarta una acción armada para expulsar al mandatario, incluyó este jueves a la contrainteligencia militar venezolana en su lista de sancionados. Lo hizo en represalia por la muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta, quien falleció el 29 de junio mientras se encontraba retenido por ese organismo acusado de participar en un supuesto plan de asesinar a Maduro. Según varios informes de derechos humanos, Acosta murió torturado. Y vemos de que
Estados Unidos es el aliado, el apoyo mayor al presidente Guaidó y pues a la mayoría del pueblo venezolano, para no decir todo el pueblo venezolano, para presionar y sacar al régimen de Maduro. El régimen de Maduro está obsesionado con el poder, ellos no quieren soltar el poder y esta mesa de diálogo está sirviendo para aclarar algunos puntos, pero sin embargo, como las veces anteriores, sabemos que no va a suceder nada, de que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que no va a soltar el poder, que no va a convocar elecciones libres y que su supuesta reelección fue legítima y todos sabemos que fue más fraudulenta que cualquier otra cosa. En otras noticias, Christopher Figuera, nacido en Punta de Mata, Venezuela, con 55 años, todavía conserva el documento de carilla y media que le mandó a su comandante en jefe, Nicolás Maduro, a principios de 2019. En él le pedía que cesara la competencia de la chavista Asamblea Nacional Constituyente y se la diera al Consejo Nacional Electoral. En suma, que Maduro diera un paso al costado. No era la opinión de cualquiera. Figuera era el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, la temida Policía Política Venezolana. Poco después, el general se dirigió en uno de los artífices de la frustrada ofensiva militar, del 30 de abril, que propició la liberación del líder opositor Leopoldo López, aunque se niega a hablar de fracaso. Figuera tuvo que huir de Venezuela, pasó 2 meses resguardado en Colombia y desde hace 2 semanas está exiliado en Estados Unidos. ¿Qué lo llevó a decirle a Maduro que no podía seguir así? Yo hacía semanalmente estados de opinión de la situación del país, cada vez era más alarmante, la situación era insostenible y a finales de febrero le pregunté a Maduro qué acción política pensaba adelantar para mitigar la crisis. A comienzos de marzo le volví a insistir. Hice un documento de carilla y media donde grosso modo le sugiero que la Asamblea Nacional Constituyente cese sus funciones, que se llame a elecciones y que después se les pidiera a los países que han sancionado a Venezuela que levanten las sanciones. Le pareció una actitud derrotista y cobarde de mi parte. A mí también me fue desagradable esa respuesta. ¿Por qué fracasó el 30 de abril? El 30 de abril no fracasó. La Operación Libertad está en marcha, solo que el proceso no se dio cuando debió darse. Pero hay cosas que están ocurriendo producto de ese amanecer. ¿Qué cosas están ocurriendo? Las conversaciones se están dando ahora en Barbados. Aquel día usted hubiese podido abrir los calabozos del SEBIN, ¿por qué no lo hizo? El presidente Guaidó me envió un indulto donde figuraban personas privadas de la libertad. Yo tuve la intención de que salieran también otros, más allá del indulto. Era riesgoso para ellos porque no estaban al tanto de algunas cosas, a dónde iban a ir si los aprendían. Algunos dicen que Leopoldo López precipitó la operación, otros apuntan a usted. El día 27, para el amanecer del 28, tuve información de que un grupo importante de motorizados iba a ir al encuentro en la marcha de la oposición el 1 de mayo. No podía llegar al 1 de mayo, con esa situación iba a ser catastrófico. Es decir, que fue usted. Les informé a los compañeros que estaban en eso. Les dije que era lamentable que eso fuese a ocurrir. Dirigió el SEBIN y informó parte la contrainteligencia militar. Si había persecución, usted estaba al tanto. ¿Cómo de habituales eran? Se hacían persecuciones sobre todo en el aspecto político. Los derechos políticos están en cuestión en Venezuela. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo que establezca Maduro es señalado como enemigo. Se persigue a través del espectro electrónico, intervenciones telefónicas, perseguimiento en el terreno. La mayoría guarda relación con lo político y eso es lo más grave, porque hay otros delitos que tienen que ver con la violencia social que no se persiguen. Perdone que insista, pero usted estuvo al mando del servicio de inteligencia, sabía de las torturas, ¿quién las ordena? Maduro. Todo lo que dice el informe que acaba de presentar la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es cierto. Fue tímido igual, porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí. ¿Por qué usted hasta el 30 de abril autorizaba o no hacía nada para evitar esas torturas que se producían en los centros de detención? Yo salí como subdirector precisamente por oponerme a ciertos tratos inhumanos a algunas personas y tuve discusiones fuertes con quien era director y él se excusaba. Ha habido una orden que dio el comandante. Guaidó buscó el quiebre de los militares, pero nunca se ha terminado de dar. ¿Por qué?
porque dentro del secuestro de las instituciones, Maduro también tiene secuestrada a la cúpula militar con un mensaje disfrazado de patriotismo y de lealtades, de simbologías. Algunos militares que están en la alta jerarquía tienen compromisos de carácter económico o Maduro sabe algún secreto, por allí los tiene agarrados. ¿Qué credibilidad les da a las conversaciones que se dan en estos momentos en Barbados? Maduro habla de diálogo cada vez que se encuentra acorralado, por eso digo que es un estafador, lo que quiere es seguir en el poder, lo está utilizando como una válvula de escape. El diálogo debe darse para restituir la democracia, pero Maduro no debe estar. ¿Es posible una salida no violenta? Si Maduro se va, claro, pero tiene que irse, él es el problema. Así vemos la entrevista que tuvo